Muy buenas, mi nombre es Luis Yerin Thiago Santana, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería Industrial, y hoy le voy a hablar un poco sobre lo que es la metrología. Metrología. La metrología es la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes, garantizando su normalización mediante la trazabilidad. Incluye el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Actúa tanto en los ámbitos científicos, industrial y legal, como en cualquier otro demandado por la sociedad. Su objetivo fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, empleando para ello instrumentos, métodos y medios apropiados con la exactitud requerida en cada caso. ¿Qué significa medir? Medir es contar, comparar una unidad con otra, dar una valoración numérica, asignar un valor a propiedades y características de objetos, sustancias o fenómenos físicos, denominados magnitudes físicas como la longitud, el volumen, la temperatura, etc. ¿Por qué medimos? Para evaluar una magnitud y tomar decisión en relación a ellas. Por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo para un diagnóstico, el tiempo de una carrera para evaluar desempeño, propiedades de un producto para evaluar el cumplimiento con requisitos y normas. Para evaluar si un instrumento de medición mide correctamente, por ejemplo, balanzas comerciales, surtidores de combustibles, etc. Clasificación de la metrología. La metrología se clasifica en metrología legal. Está orientada a proteger al consumidor y es realizada por el Estado para garantizar que lo indicado por el fabricante cumple con los requerimientos técnicos y jurídicos reglamentados en el país. Metrología industria. Esta persigue promover la competitividad industrial a través del aseguramiento de las mediciones, por ejemplo, de la calibración periódica de sus instrumentos de medición, contra patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades. Metrología científica. Se ocupa de los problemas técnicos y experimentales de la medición, entre ellas la realización experimental de las unidades de medida y la custodia y mantenimiento de patrones, así como la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de medición. Calibrado en instrumentos de medida. El calibrado o calibración es el procedimiento de comparación entre lo que indica un instrumento y lo que debería indicar, de acuerdo con un patrón de referencia con valor conocido. De esta definición se deduce que para calibrar un instrumento o patrón es necesario disponer de uno de mayor precisión que proporcione el valor convencionalmente verdadero, que es el que se empleará para compararlo con la indicación del instrumento sometido a calibrado. Tipos de errores. Podemos distinguir dos tipos de errores que se utilizan en los cálculos. Error absoluto. Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo. Según si la medida es superior al valor real o inferior, la resta sale positiva o negativa. Tiene unidades las mismas que las de medida. Error relativo. Es el cociente, la división, entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento de error. Al igual que el error absoluto, puede ser positivo o negativo, según lo sea el error absoluto, porque puede ser por exceso o por defecto. No tiene unidades. Trazabilidad. La trazabilidad es la propiedad del resultado de las mediciones efectuadas por un instrumento o por un patrón, tal que pueda relacionarse con patrones nacionales o internacionales, y a través de estos las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades por medio de una cadena interrumpida de comparaciones con todas las incertidumbres determinadas. Proceso de calibración. Al realizar una calibración de un instrumento se pueden encontrar los siguientes tipos de error. Error de cero. Cuando el valor de la lectura realizada está desplazado un mismo valor con respecto a la recta característica. Error de multiplicación.
cuando el valor de las lecturas aumenta o disminuye progresivamente respecto a las características según aumenta la variable de medida. Error de angularidad. Las lecturas son correctas en el 0% y el 100% de la recta característica, desviándose en los restantes puntos. Instrumento de medición. El manómetro. Instrumento para medir la presión de los fluidos, basado en la igualdad de presiones en diversos puntos de un plano horizontal de un líquido en equilibrio, manómetro de columna líquida, o en la deformación de metal por efecto de la presión, manómetro de deformación. Termómetro, instrumento que sirve para medir la temperatura. Balanza, instrumento de formas muy variadas para medir masas y pesos. Reloj, instrumento o máquina para medir el tiempo o para dividir el día en horas, minutos y segundos. Barómetro, instrumento para medir la presión atmosférica, puede ser de mercurio o metálico, aneroide. Voltímetro, aparato que mide en voltios la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Amperímetro, aparato para medir las intensidades de corriente eléctrica, graduado en amperes o fracciones de este. Cinta métrica, este instrumento se utiliza para medir longitudes. Está compuesto de una cinta o regla, la cual está expresada en metros y pulgadas. Fotómetro, instrumento para medir la intensidad de la luz, puede ser visual o fotoeléctrico. Frecuencímetro, instrumento que se utiliza para medir las oscilaciones por segundo de una onda, frecuencia senoidal, cuadrada o dientes de sierra. Batímetro, es un aparato que se utiliza para medir el consumo de energía de un circuito en watts. Está formado internamente por un voltímetro y un amperímetro. Areómetro, instrumento que se utiliza para medir la densidad del aire y otros gases. Y por último tenemos el nivel, que es un instrumento que se utiliza para medir el ángulo de una superficie. Muchas gracias.